Bueno, buenas tardes. Es un enorme placer estar con ustedes, como cada lunes a las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y hoy abordaremos un tema obligado, no porque Afganistán haya parecido que tenga una de las principales reservas de litio del mundo, sino también porque México tiene mucho litio. Y el New York Times publicó un artículo muy interesante que ahorita iremos desglosando, pero hace 11 años, 11 años. Yo soy una gente que está suscrita al New York Times, creo que desde que nací. Hay muchos que dicen que yo leo el Financial Times desde la cuna, ¿no? Sí, pues tiene uno que leer, ¿no? Sino como abrir uno va. Entonces ya uno va eh, sabiendo qué leer y no qué leer, ¿no? Si lees basura, procesas basura. Entonces, vean, el tema de hoy será ese, ¿no? La Arabia Saudita del litio, que es Afganistán, en alusión a que Arabia Saudita es la primera potencia petrolera, que en realidad no lo es tanto, porque también las clasificaciones son muy expeditas y perentorias. Y la primera potencia petrolera del planeta es Venezuela, cuando se cuenta las reservas convencionales y las no convencionales, sobre todo el petróleo pesado. Y si no, pues nadie fumaría a Venezuela. Esa es la razón de las sanciones. Acuérdense que Venezuela fue el rancho de los Rockefeller. Muchos se olvidan de esas situaciones del pasado. Bueno, ya para entrar de lleno a nuestro tema, fíjese que estaba leyendo precisamente, releí, yo lo leí cuando salió hace 11 años, y hoy lo releí precisamente para compartirlo con ustedes. Y realmente parece una historia digna de Humberto Eco en El hombre, ¿cómo se llama? El nombre de la rosa, ¿no? Algo así. Bueno, los que saben de este tema ahí nos van a ayudar. El nombre de la rosa, sí. Bueno, ya saben, aquel monje que se metía a esas bibliotecas maravillosas del medioevo a explorar los secretos, pues en ese caso era de la vida, ¿no? Y aquí curiosamente, bueno, ese es el cuento que vende el New York Times, que hasta me gustó. A ver, ahí está el nombre de la rosa. Gracias, Roberto Bustamante. Entonces, que ya ven, hizo una película maravillosa, Sean Connery, pero no le llega a la novela escrita por el genial Humberto Eco, que ha desaparecido, ¿no? Del mar, un gran semiólogo. Bueno, entonces dicho esto, el cuento, ¿no? El cuento, ahora sí que el cuento chino del New York Times es de que los rusos ya tenían durante su invasión, los que tienen grandes geólogos en Rusia, de los mejores del planeta, y, eh, y ya tenían los mapas, las estimaciones de las reservas de litio de Afganistán. Y luego parece ser que los geólogos de allá, vean, por cierto, tienen en Afganistán un ministerio de minería. Y aquí voy a hacer una crítica muy constructiva a nuestros amigos de la 4T, una crítica cartesiana, no destructiva como la que suelen hacer los de la oposición del Paleolítico Inferior, que es mega chafa, porque no es nada ilustrada. Eh, no entiendo por qué quitaron la subsecretaría de minería. No me queda claro, ¿eh? Está bien, tenemos que hacer ahorros y podemos seguir muchas cosas, pero no le entiendo, ¿eh? Yo he estado indagando en 2, 3 secretarías con amigos y amigas y subsecretarios, y cuando les toco el tema lo evaden. Entonces, parece que estaba en la Secretaría de Economía y desapareció la subsecretaría de minería. ¿Cómo puede ser si México es el primer productor de plata del mundo? Entiendo que se lo llevan los canadienses y los anglosajones. Bueno, por eso, pero si no tenemos una subsecretaría, que debería ser una secretaría sola per se, dada la riqueza minera del país. Esa sería mi aportación esta tarde, muy constructiva para la 4T. Es decir, sí urge tener ni siquiera una subsecretaría.
Deberíamos tener una Secretaría de Minas. Bueno, entonces dicho esto, el Ministerio de Minas, imagínense en un país que lo han ocupado casi medio siglo, como Afganistán, y tenía su Ministerio de Minas. Bueno, por algo lo hicieron, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que un país de esa talla tuviese un Producto Interno Bruto, pues de los más bajos del mundo? Es uno de los países más pobres del planeta. Estamos hablando 20,000 millones de dólares. Bueno, regresando a la telenovela tipo El nombre de la rosa, eh, los rusos tenían los mapas, los soviéticos en ese momento, de, de, las, de la gran riqueza minera que representa Afganistán, y la leyenda del New York Times. Ya saben que no canta mal las rancheras en desinformación. La mejor prueba es la guerra de Irak. Inventaron armas de destrucción masiva que nunca existieron. Bueno, y eso, ¿quién le paga al pobre pueblo iraquí devastado ese error? Cuando se acuerdan, Colin Powell salió con sus botellitas ahí, frasquitos en la ONU, en el Consejo, a mostrar que Irak tenía armas de destrucción masiva, que fue el pretexto para invadirlo, ¿no? Meses después de la invasión a Afganistán, que se dio inmediatamente después de, del, de los eventos, yo así lo quiero poner, del 11 de septiembre. Bueno, dicho esto, los geólogos que sí lo sabían, me extraña cómo habían geólogos, ¿no? Y si no sabían de nada, etcétera, seguramente sabían. Comenta ahí el New York Times, los geólogos afganos se llevaron los mapas, y luego cuando liberan, estoy leyendo al New York Times, a Afganistán del yugo de los talibanes, pues se los entregan a Estados Unidos, que luego envía a una, lo publica un memorándum del Pentágono. Publican precisamente con sus geólogos ya que se conoce en inglés, es muy conocido como USGS, que es bueno, US de United States y GS de Geological Survey, de, ¿cómo diríamos?, de investigación, encuesta geológica. Bueno, y se asombran con la cantidad de litio que había en ese momento, basados precisamente en los hallazgos de los geólogos soviéticos. Eso hasta sirve para una película. Ya le di una idea aquí a Netflix. Bueno, entonces, en resumen, luego el Pentágono empieza a rastrear, ya saben, primero con instrumentos muy primarios, diría yo, y luego ya envían algo más sofisticado para hacer mapas de 3 dimensiones. Bueno, resulta que en ese momento, en el 2011, cuantificaron las reservas de litio, no se dice cuánto ni cómo, más o menos se sabe dónde, sobre todo la región de Ghazni. Ahora les platico qué es esa región de Ghazni en Afganistán. Realmente es paso obligado de la vía principal que lleva de Kandahar a Kabul, la capital, y tiene un gran historial con los gaznavidas y todo, ya sabe, todos los imperios que han preponderado en esa zona. Y en ese momento calcularon que valían 1 millón de millones de dólares. 1 trillion, ¿no? En inglés, que en español, a mí no me gusta el término porque confunde. Sería un billón en español, cuando el billion de Estados Unidos o anglosajones sería el millardo nuestro. Entonces, vean, no nos confundamos, se usa más, desgraciadamente, la parte anglosajona, y vamos a quedarnos ahí. Por eso yo uso más el millón de millones. Y eso, aunque no lo crean, se lo aprendí a Fidel Castro. Él lo usaba bien, precisamente. Hasta él creo que me lo comentó, que era mejor para no confundir tanto
con esa terminología, que en eso nos ponemos de acuerdo en el siglo XXI. Bueno, dicho esto, en ese momento calcularon que valía 1 millón de millones. Imagínense un país que tiene 20,000 millones de dólares de Producto Interno Bruto, que es nada. En ese momento tenían 12,000 millones. Y hoy precisamente, así para ver la cotización, nada más me metí a una empresa de Estados Unidos, Lithium American, y calculé cuánto subió el litio en un año. Agárrense de la silla. ¿Ya? ¿Se agarraron de la silla? 5 veces. Aumentó 5 veces en un año. Quiere decir que ese trillón hoy debería ser, bueno, y además está mal, porque yo solo de un año. Aquí los cálculos del Pentágono fueron de 11 años. Seguramente el litio vale más que lo que tiene de tierras raras, que ya es mucho decir. Entonces, ¿por qué es importante? Porque hago hincapié en eso y ahora empiezo a ligar, ya saben, el video anterior que agradezco haya tenido mucho éxito. Se los digo con humildad y rigor a nivel mundial, ya en Estados Unidos, en Europa, ya no se diga en Sudamérica, en el Medio Oriente, en China. Se los digo, pasado mañana viene la televisión china a entrevistarme, etcétera, etcétera. Es decir, sacudió ese tema, sobre todo lo de las tierras raras que publiqué, que no es mi originalidad, ya les digo, lo que es mío, lo lucho por ello, pero lo que no es, tengo que dar la fuente. Las tierras raras a mí ya se sabía, ya hablamos de ello la vez anterior, eh, ese video del jueves, pues anda ya casi, creo que anda en más de 400,000 vistas. Estamos hablando, todavía no llega a la semana. Bueno, entonces dicho esto, porque la gente quiere aprender, esa es la realidad. No crean que yo jalife hablo, eso es irrelevante. La gente quiere aprender y estudia, se mete. Esa es la gran época de hoy, por eso a mí me gusta mucho. Hoy la información tiene que ser interactiva. No podemos estar escuchando ahí a Loretito ya todas las mentiras del Goodman, del Loretote, del Krausito. ¿Qué es eso? Hablan solos, puro soliloquio y pura mentira. Pues no están acostumbrados al pensamiento dialéctico, a que alguien venga y bueno, no que los increpen, nadie está hablando en esos términos, pero por lo menos dialoguen, ¿no? Que de otro punto de vista. Entonces, yo creo que esa es la parte interesante de hoy. El siglo XXI tiene que ser de comunicación interactiva. Hoy un comunicador que habla solo, tipo el Velandia, que ya saben, ni se llama así, ¿no? Hasta inventó sus apellidos. Pues es chafísimo, ya son del paleolítico inferior esos. Hoy tiene uno que estar en la interacción y aprender mutuamente. Así de fácil. Bueno, ya dicho esto, ya les dije por qué me penetré mucho en este asunto del litio. Y sí quiero hacer hincapié en algunas cosas. Vean, yo este domingo escribí mi artículo en La Jornada. A mí no me los escriben, ¿eh? Yo muchos de los que les cité traen escribanos, ¿eh? Y traen, aquí todos los conocemos, ¿no? Nada más con ver la ortografía, ya sabe uno quién les escribió. Yo hasta sé quién les escribe, con eso les digo todo. Pero hoy quiero ser muy decente. Ahí lo dejamos. Y este domingo precisamente abordé todas esas cantidades que se manejan de las tierras raras, que hablan que son 3 millones de millones de dólares, donde China, pues, estaría por hacer grandes acuerdos con los talibanes de Afganistán, al menos eso es lo que se está manejando. El del litio ya los chinos habían empezado, pero en la parte de otros minerales. Ahora es de que va a resultar que Afganistán es un país minero por antonomasia, escondido. Por eso ahora ya se entiende por qué llevan 40 años peleándose por ese territorio. Seguramente los británicos ya lo sabían desde el siglo
XIX, que cuando hicieron lo que se llaman The Great Games, ¿no? Sus grandes juegos ahí en la región y perdieron. Fue su cementerio moderno. Entonces, tienen cobre, tienen mucho oro. Por ejemplo, la región tayika o de los tayikos, que está en el norte de Afganistán, hay muchas esmeraldas. Es un país inmensamente rico. Entonces, yo creo que hoy podemos hacer una gran síntesis del video que vimos con Albright Stonebridge, vinculado a la banca Rothschild y a Soros, que van al asalto literal del litio de Sonora, en donde el que todavía no es gobernador, que es gobernador electo, pero no es gobernador ya en funciones, pues nombró como a cargo de la economía de desarrollo. Pues imagínense a la ex embajadora de Estados Unidos en México. Es decir, ya ni guardan las formas. Ya el entreguismo ha llegado a unos grados deleznables, se los digo abiertamente. Ya ni lo saben hacer, ya ni les cuesta trabajo ser pornográficamente entreguistas. Bueno, ya la puso Roberta Jacobson, que obviamente ella es la que va a dar órdenes. Imagínense, yo quiero ver que Durazo esté ordenándole a la ex embajadora de Estados Unidos en México, que además es íntima de Madeleine Albright. Ya ven que abrimos toda la biografía e hicimos allí todo un organigrama genealógico al respecto. Entonces, es ahí donde yo quise condensar, viendo también la situación incluso retro y prospectiva de Afganistán. Y hoy nos asentamos en esto, pero sobre todo considerando, bueno, ¿y por qué Estados Unidos gastó una fortuna en Afganistán? Y nadie sabe dónde fue a dar. Vean, yo escribo el próximo miércoles, voy a hacer un artículo en La Jornada, que ya lo hice, por cierto, porque mañana, se los digo abiertamente, invitó el Partido del Trabajo a su plenaria, sus primeros diputados, son alrededor de 40. Creo que uno ya se fue a no sé dónde, pero ya lo dejó. Y quieren que les hable de Afganistán, gustosamente. Además, yo lo hago gratis. Yo me llevo bien con el profesor Anaya, que es uno de los grandes que forman parte, ya sea en el PT, se gobierna por un directorio. Prácticamente somos amigos desde hace mucho, etcétera, etcétera. Y siempre me han hecho el honor de impartirles una conferencia magistral al año. Pero en esta ocasión, el profesor Anaya quería que les hablase a los diputados de todo este tema de Afganistán y sus consecuencias geoestratégicas. Lo haré con mucho gusto y voy encantado. Entonces, hablando de esto, pues estábamos viendo los gastos, ¿no? Entonces se va uno de espaldas, se los digo en serio. Bueno, primer punto, ya así para resumir, uno es a ojo de buen cubero, visto 11 años después, los datos que manejó el New York Times, viendo hoy la cotización del litio, que en una sola empresa que vi, Lithium American, pues, imagínense, se quintuplicó en un solo año. Imagínense. Ese es el juego, más que las tierras raras, por lo que estoy viendo. Ese es el artículo, vean, y esa es la región de Ghazni. Y en ese momento comentaban los autores de que era probable que tuviese más litio que la misma Bolivia. Bueno, ustedes saben, yo me he metido mucho a la geopolítica del litio y que el golpe de Estado en Bolivia fue producto de ello. Ya hemos hablado largo y tendido de ello. Pues yo creo que el litio es más importante si me apresuran, incluso que las tierras raras allá en Afganistán, donde pues obviamente con la salida de Estados Unidos pues se van a beneficiar en primer lugar China y luego Rusia. Esa es mi muy humilde opinión. Y
Y eso, pues, obviamente tiene una dimensión muy fuerte, dada la colisión comercial que hoy existe entre China y Estados Unidos. Bueno, eh, luego, en segundo término, yo publiqué un artículo el día de, el viernes en la noche salió en Sputnik, que se llama Detrás del desastre de Afganistán. Y ahí enumero todo. Ahí lo tienen. Ese es el artículo anterior, es de Albert Stonebridge Group. Rocha, acuérdense que Madeleine Albright fue la secretaria de Estado. Ella fue formada por Zbigniew Brzezinski. Y abiertamente, pues yo lo demostré con datos duros, pues iban al asalto de litio sonoro, que además ni hay que asaltarlo, pues este cuate se fue y se entregó solito, se fue al Atlantic Council, y luego ahí se fue al Banco Mundial, que ahí vean, voy a hacer una trampa, tengan mucho cuidado los que son hacedores de la política, o son muy ingenuos o están muy entregados. Eso de las PP, Public Private, que hoy está empujando el Banco Mundial, todas las inversiones público-privadas, son una gran trampa. ¿Por qué? Porque mira, primero empiezan que van de la mano lo privado y lo público, pero al final lo privado se come a lo público. Es una privatización encubierta, que ya no nos vengan con cuentos. Yo no sé quién se traga todavía esos cuentos. Desgraciadamente, ahí es donde verdaderamente depende la conciencia democrática de los países. Quienes no estén bien informados y no entiendan esto, pues van a sucumbir a todo tipo de desinformación. Bueno, ahí tienen, ahí en esto de Albert Stonebridge, ya lo conocen, hablamos largo y tendido sobre ello. No, pero yo hablo, Gisela, el artículo de ayer, el del viernes que publiqué en Sputnik, que lo digo con humildad y rigor, le ha dado la vuelta al mundo, se llama Detrás del desastre de Afganistán. Ahí está, es ese. Y ahí enumero muchas cosas, se los recomiendo a aquellos que les interese la investigación. Y luego ya viene la parte importante en la que me he detenido y que sigo escudriñando, que eso Giselita lo descubrió y le agradezco que me lo haya enviado. Es el diagrama de los gastos de la Universidad de Brown en Afganistán. Vean, y aquí The Economist, que obviamente tiene sus intereses, ustedes saben, The Economist está controlado por la banca Rothschild y su instrumento George Soros, pues reducen el gasto a la mitad. No les conviene demostrar la parte sustancial. Ahí lo tienen ustedes frente. Se gastaron 2.26 millones de millones. Ahí lo tienen. Y vean, la parte que a mí me llamó mucho y sigo investigando, no el 1 millón de millones que maneja The Economist, que se equivocó, o deliberadamente anda engañando porque no le conviene exponer las tratativas financieras que existen detrás de esto. Y les voy a explicar rápidamente por qué. Primero que nada, la guerra fue financiada no con cash, fue con créditos. Bueno, ¿y de dónde vinieron los créditos? Primera pregunta, ¿no? Pues el gobierno de Estados Unidos trae un déficit tremendo. No se está publicando. Si realmente hay verdadera transparencia en la información, en una democracia, pues, quien nada debe, nada teme. Que demuestren quién está financiando la, la guerra en Afganistán. Ya no se diga en Irak, Somalia, Yemen, Siria, no acabaría. Entonces, eso es solamente para Afganistán. Pues obviamente imagínense un banco X, no quiero decir nombres, digo, no hay que ser muy creativos para imaginárselo, pues la banca de Wall Street, la bancocracia, que los accionistas vean, oye, yo estoy invirtiendo para que anden matando gente, civiles en Afganistán, pues obviamente van a brincar. Yo entiendo por qué esconden la identidad de los bancos, pero no se ha dicho, no se dice. Pero vean la cantidad, nada menos, ahí la tienen, la cantidad. Se paga de intereses hasta la fecha de abril que publicaron este diagrama, extraordinario, por cierto, pero tiene defectos. Uno de sus defectos es ese, que no da la fuente de quienes proveyeron los fondos
financieros, que es un gran negocio, véanlo. Es casi el trillón, la mitad de $1 trillón. 530,000 millones de dólares. Aquí sí serían millardos en español. Y estaba leyendo una nota de Associated Press que en el 2050, lo digo de memoria, ojalá no me equivoque, estarán pagando con los intereses, estarán pagando, ahí está, 6.5 millones de millones. Pero fíjense, yo tengo olfato, me puse a rastrear el pago de intereses y ahí va. Dice, los costos de los intereses alcanzarán 2 millones de millones en los próximos 9 años. Y en el 2050, 6.5 millones de millones. Este negocio nadie habla de él. El otro era más obvio, el gasto del $1 millón de dólares, que esa es la que maneja The Economist, pero se hace de la vista gorda del restante 1.26 trillones o millones de millones. Y pues obviamente fueron para las grandes empresas privadas, de que se le conoce como la industria de defensa de Estados Unidos. Son los grandes, muy conocidos, Raytheon, Northrop Grumman, Boeing, Lockheed Martin y los dos General Electric y General Dynamics. Son los que se llevaron gran parte del dinero. Vean, se van a ir de espaldas también cuando lean lo que dijo el general Douglas, creo que se llama Late, que era el zar de la militar, tanto de Bush como de Obama, para la guerra en Afganistán. Vean, no lo van a creer, lo publicó Washington Post, yo lo publico el próximo miércoles. Y dice que nunca supo cuál fue el motivo de la guerra. Bueno, oiga, este señor, este zar general, es un autodesinformado. ¿Cómo no va a saber lo que está? Más de lo poco que he publicado aquí, como si yo que soy un leguleyo, estamos enterados, y él dice que no sabe, no sabían cuál era el motivo de estar en la guerra de Afganistán, pues él la tiene, es el litio. Yo siento que es más el litio, fíjense lo que les estoy diciendo, que las tierras raras. Ahí se van los 12. Bueno, no, ya que hagamos el recuento real del valor de las reservas de ambas entidades, lo sabremos. Hoy es sabidísimo, estamos en la geopolítica de las tierras raras, pero también de la geopolítica del litio. Por eso ahí entra mucho las reservas de México en Sonora, que tenemos el primer depósito del mundo. Luego está Zacatecas y San Luis Potosí, son inmensamente ricos. Y ahí lo dejamos. Bueno, ya no sé si tengas la equivocación del The Economist, Gisela, para que no crean que nada más le aviento al The Economist por ser globalistas y neoliberales militaristas. Ahí está. No sé si se pueda subir para que muestres el diagrama, si se pueda mover. Bueno, ellos aceptan que fue un Saigón, Kabul. Yo creo que es mucho peor. A mi juicio, yo estoy viendo que va mucho más lejos. Las reverberaciones de Kabul son mucho más fuertes que las de Saigón. En Saigón, luego lo vimos, sí se repuso Estados Unidos, hay que reconocerlo, lo pudo hacer gracias a su alianza con China contra, en ese momento, la URSS. Hoy en estos momentos no se está viendo con quién se puede aliar Estados Unidos. Es decir, parece ser que el G2 de China y Rusia es, hasta la fecha, así se ve, es muy compacto. Incluso se los puedo decir que le vas a subir, Giselita, exacto, súbele para ver el diagrama, el de más. ¿Dónde se equivoca? Bueno, es que es yo tengo la suscripción, no sé por qué no te salió. Bueno, hágame caso, ahí está, denme crédito, así, vivimos en el mundo del crédito, denme crédito informativo. Ahí está la gráfica donde se equivoca feamente The Economist con los gastos de guerra en Afganistán, que son 1.26 veces más de lo que ellos aluden. Bueno, dejamos esto atrás, ya vimos lo de la Arabia Saudita del litio, y Giselita, para no variar, que ahí está, a ver, búscalo, donde lo veas te detienes, donde pone el gasto de 1 trillion, nada más.
en una de esas gráficas. Ahí viene. ¿Es esa? No. Tú ves mejor que yo, Gisela, así que, bueno, hay que nos hagan caso. No nos vamos a detener en esto porque sí tenemos cosas mucho más interesantes que la desinformación del The Economist. Bueno, que a eso se dedican, ¿no? Ahí está, The One Trillion Dollar War. Pues no es cierto. Ahí está, la Universidad de Brown, el Instituto Watson dentro de la Universidad de Brown, demuestra que fueron 2.26. Bueno, sí, se equivocaron de 1 trillón. ¿Saben qué es 1 trillón? ¿Saben qué es 1.26? Es un poco más que el Producto Interno Bruto de México. Vean qué equivocación. Bueno, dicho esto, ya pasamos a ese diagrama que tú me conseguiste, Giselita, el mapa de tierras raras y litio que publicó Deutsche Welle y que es de USGS, the United States Geological Survey. ¿Lo tienes a la mano? Ya para irnos más rápido, ya para entrar a preguntas y respuestas, que creo que van a ser más interesantes que lo que digo. ¿Sí? Bueno, ya cuando lo encuentres lo ponemos. Vean, ya casi para finalizar, porque ya prácticamente dije todo, yo no estoy tan convencido de que Estados Unidos, ahí la tienen, ahí está, la riqueza mineral de Afganistán, ahí están en colores, están las tierras raras, ahí tienen el litio en este color, ahí lo ven, sobre todo está en la parte de Ghazni, la que les dije, que es intermedia entre Kandahar, que está aquí, y la capital Kabul. En el norte hay más esmeraldas, pero toda la región tiene tierras raras, como ustedes lo ven, mucho más cargadas a la parte de Afganistán, en el noreste, y yo diría en el, pues en la parte centroeste, ¿no? Y sur de Afganistán, que mide, no hagan mucho caso, unos 650,000 kilómetros cuadrados y tiene 150,000 alrededor, 150,000 kilómetros cuadrados menos que Pakistán. Pero acuérdense que yo estoy partiendo la hipótesis con la que compartí la semana pasada del Pashtun-Stan, que es la tierra de los pashtunes que dividió la línea Durán de los británicos en el siglo XX y que ahí lo tienen en color café, que se da entre los pashtunes de Afganistán con los pashtunes de Pakistán. Pakistán tiene 238 millones de habitantes, mientras que Afganistán trae alrededor de 38 millones de habitantes. Y es más, hay un dato muy feo en que la tercera parte de los afganos han sido desplazados o son migrantes. Es decir, si han, pues yo diría, pues revuelto todas las poblaciones que están allá en Afganistán. Espero que no lo hayan hecho de manera deliberada. Bueno, ya casi estoy para concluir. Y acuérdense que la hipótesis que dejé la semana pasada aquí en el tintero fue de ese famoso corredor que se da entre la ciudad ahí están ustedes, tienen los 91 kilómetros de frontera de Afganistán con China, que es muy importante. También Tayikistán, que tiene frontera con China. Y la ciudad esa de Kashi, ahí la tienen, está en Xinjiang, que tiene 11 millones de musulmanes. Bueno, imagínense 11 millones de musulmanes, 1.400 millones de habitantes, pues es una gota en el océano. Hoy discutía con alguien precisamente, pero en buen plan, ¿no? Con un amigo mío europeo. Yo no sé por qué los banqueros me gustan mucho. Yo creo que luego de hablar conmigo apuestan a la bolsa y nunca me dan sus ganancias. Él aseveraba que hay en China 60 millones de musulmanes. Vean, las cifras son tan
tan dispersas que realmente yo tendría que investigar. Hoy lo estuve buscando, pero no me satisfizo. Eh, Hay que preguntarle a los rusos, los anglosajones las exageran, abultan las cifras, los chinos quizá las quieran disminuirlas. Yo creo que yo me iría en una mezcla, ver de todos, ¿no? Ver a India qué dice, porque están muy preocupados por el número de musulmanes que tienen también. Tienen un 10 a 12% en la India de musulmanes. Acuérdense que la India tiene 1.300 millones de habitantes y Rusia también, que tiene 20% de musulmanes. Que obviamente toda esta cuestión islámica que dijimos la vez anterior, que impacta en 57 países donde habitan 1.800 millones de musulmanes, tanto sunitas, que son la mayoría de 80%, y de un 15 a 20%, dependiendo quién haga las estadísticas, de chiitas. Pues obviamente tiene reverberaciones, pues nada más con las poblaciones islámicas que estamos hablando, tanto en China como en Rusia, como en la India, pero no es tanto como quieren exagerar. Yo me quedaría con 11 millones que están en Xinjiang, que es una provincia islámica autónoma, más otro tanto, quizás de 5, 10, exagerando. A veces acuérdense que el sentido común y el ojo de buen cubero a veces son mucho más exactas, curiosamente, que las estadísticas engañosas y tramposas. Entonces, sí pega mucho esto. Y ya concluyo, vean el corredor que se da de Kashi hasta Guadar, el puerto, que esto le da una salida pues única a China, al mar Arábigo. Y curiosamente, el día de antier hubo un atentado contra chinos en Guadar. Fíjense, pues es obvio que quienes están detrás de ello sí buscan el caos cuando ya evacúen sus tropas y civiles, no solamente Estados Unidos, sino también la OTAN, en especial los británicos. Ya fue a un enviado de la canciller alemana Angela Merkel a negociar con los talibanes, etcétera, etcétera. Entonces, yo ahí prácticamente concluiría, les diría que en las próximas semanas se está viendo que más que un gobierno de talibanes, se pueda gestar un gobierno incluyente, al menos es lo que están buscando. Están negociando en estos momentos China, Rusia, Estados Unidos, y ya si negocias con Estados Unidos, ya negociaste con el resto de la OTAN y con, desgraciadamente, la Unión Europea, que no ha tenido mucha voz y voto, mucho voz y voto en estas eh, consideraciones. Y ese es el corto plazo. Y lo deseamos, digo, hay muchos de ellos, hay que decirlo abiertamente, todos estos que vieron que se fugaron en forma caótica, pues muchos de ellos eran colaboracionistas, muchos eran contratistas, agentes de la CIA. Por ejemplo, en las estadísticas ni de The Economist ni de la Universidad de Brown viene cuánto ganaron cuánto ganó la CIA. Interesante, ¿no? Se maneja que entre 60,000 y 68,000 millones de dólares ganaban del cultivo del opio y sus derivados, la morfina y la heroína. Bueno, a ver quién hace esas cuentas, pero todos son estimaciones. Entonces, yo ahí lo dejo. Este corredor geoeconómico es muy importante a mi juicio, porque iría de la mano de Pakistán con Afganistán, sin olvidar que China ya trae un acuerdo con Irán para los próximos años, 25 años, si no me equivoco, por 500,000 millones de dólares. Escuchen bien la cantidad. Y es precisamente para que China se abastezca del gas de Irán, que Irán tiene grandes reservas de Irán. Entonces, yo ahí lo dejaría para ya dar pie a preguntas y respuestas. A ver, a esta. Bueno, con esto concluyo. Vean, este es parte del final de mi artículo en La Jornada de este domingo. La nueva geopolítica de las tierras raras del siglo XXI expone la gran vulnerabilidad de Estados Unidos frente a China cuando las reservas de tierras raras en Afganistán tendrían hoy un valor de 3 millones de dólares. China, quizá esa haya sido la peor derrota ahí de Estados Unidos, más que la militar, mi muy humilde opinión. Bueno, una deriva en la otra, es evidente. Es el haber perdido
el control de las tierras raras y agréguenle con la ponencia de hoy y haber perdido el control del litio. Adelante, Giselita. Preguntas. Sí. La primera pregunta va relacionada con tu conclusión que acabas de mencionar. Preguntan, basándonos en lo que dice doctor, ¿estaremos en presencia de un nuevo gran juego entre Estados Unidos, Rusia, China, India, Irán y Pakistán por las Me riquezas gusta, minerales me de gusta. Afganistán? Quien lo dijo, lo felicito. Se me hace excelente su síntesis. Sí. Ok, Sí, porque el gran juego del siglo del que hablaba Kipling, acuérdense de Kipling, fue entre Rusia y Gran Bretaña. Hoy se puede dar, así como muy bien lo planteó, no sé cuál sea el nombre de quien la hizo, pero es una extraordinaria pregunta, que además la dejo como afirmación. Síguele, Gise. ok. Siguiente pregunta. Muchos preguntan, si Afganistán tiene tanta riqueza, ¿por qué Estados Unidos retira sus tropas? No, pues ya no las podía sostener y además, eh, los enemigos de Estados Unidos ya estaban ayudando a los talibanes a defenderse. Esa es una. Ahora, otra es la ecuación, vean. Una cosa es cuando estaban apoyando bajo el agua a los talibanes y hoy que se sale Estados Unidos, tampoco conviene que crezcan mucho los talibanes. Yo soy muy sensible a esas lecturas, he estado leyendo a los rusos y a los iraníes, veo un cambio de tono, incluso hasta de Vladimir Putin. Dice, cuidado, muchos refugiados pueden venir disfrazados de no, sí, de terroristas. Vean, esto lo digo independientemente de que uno esté a favor o en contra, yo doy datos duros. Yo obviamente tengo mi corazoncito. El, Rusia todavía cataloga a los talibanes como terroristas. Bueno, ahorita se va a negociar, vean, estamos en una fase donde a todo el mundo le conviene por la evacuación misma de los soldados y civiles de Estados Unidos. Estaba viendo que Estados Unidos solamente ha podido sacar a 2,000 soldados alrededor y le quedan unos 5,000. Imagínense que empiecen a llegar los féretros a Estados Unidos. Ya de por sí el pobre Biden ya se desplomó en su aceptación. Que además yo lo digo abiertamente, él hizo la decisión correcta. Lo que no supieron hacer fue la evacuación militar, pues ellos tenían a su cargo el aeropuerto de Kabul, que nadie se esperaba la voltereta de los pashtunes que están dentro del ejército afgano y se coaligaron con sus hermanos tribales, los pashtunes que la mayoría son talibanes. Eso hay que tomarlo muy bien en cuenta. Entonces, yo ahora veo un cambio de tono. Por ejemplo, en Irán los festejos en la prensa, sobre todo en Press TV, que fue durísimo, y ya veo que han cambiado de tono. Incluso pues ya empiezan a haber temores, ¿no? Entonces ahora se tienen como que es una nueva partida de ajedrez. ¿Qué tanto? Estados Unidos ya no va a estar adentro, evidentemente, como tal, pero tiene a sus agentes, le quedan aliados, va a jugar con sus amigos interpósitos e interpuestos. Vamos a ver cómo se asientan esta nueva partida. Pues ya se empiezan a ver los movimientos. Incluso China maneja que sí, están de acuerdo con un gobierno incluyente. Pues yo creo que sí. Lavrov en una universidad lo acaba de decir, luego bueno, lo comentó 2 veces en 2 lugares, no me voy a meter en detalles. El canciller ruso, él está a favor de la representación de las principales etnias de Afganistán, que realmente son 13, tampoco hay que enloquecer. Ahí saca la CIA que son 14. También les puedo sacar los pashtunes,
son 400, y ya no acabas. No, vamos a ver. La primera son los pashtunes, la CIA sigue manejando que son los tayikos en segundo lugar, bueno, no importa, nos vamos a pelear. Y los hazaras, se escribe con H y con Z, son chiitas que están muy ligados a Irán. Entonces ahí, ya, de entrada, si estás hablando de pashtun, ya metiste a Pakistán. Estás hablando de hazaras, ya metiste a Irán. Y si ya hablaste de tayikos, pues ya metiste a Tayikistán, que además las tres fronteras del norte de Afganistán, tanto Tayikistán como Uzbekistán y Turkmenistán, tienen excelentes relaciones con Rusia. Entonces, Rusia tampoco le conviene que sea un gobierno total, absoluta y totalmente de los talibanes. Yo creo que los talibanes son hábiles, están mostrando, yo diría Talibán 2, ¿no? No se van a diferenciar mucho. También la coyuntura era diferente en la década de los 80, que acordarse. Y hoy también estamos ante una nueva situación. Entonces se van a acoplar, traen excelentes relaciones con Qatar, que es un pequeño país, pero es muy influyente. Ya saben, ahí está la sede ahí está la base militar más importante de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, y está también Al Jazeera, que era un medio muy importante, sobre todo que promovió las revoluciones árabes, que al final del día, pues, estaban incitando a gobiernos panislámicos tipo de los hermanos musulmanes, etcétera, etcétera. Bueno, aquí no estoy diciendo que se abrió una caja de Pandora, no quiero exagerar, pero sí les diría que esta nueva placa tectónica todavía sigue reverberando, y vamos a ver cómo se van a sentar las cosas. Yo en el corto plazo sí veo que es de la conveniencia de todos, hay convergencia, sobre todo las tres grandes potencias, China, Rusia, no lo dije en orden, y Estados Unidos, para precisamente, además desde el punto de vista humanitario, ¿no? Siempre acuérdense, el humanismo ante todo. Aunque no, los conquistadores no lo hayan sido, uno no puede hacer lo mismo que los previos invasores. Al contrario, hay que enseñar que se tiene más categoría y mayor humanismo. Entonces, conviene, yo creo que sí, es una salida. Rusia se está manejando muy bien, China yo creo que también va en el mismo sentido. Y entonces el corto plazo sí se ve, ¿eh? Luego ya veremos, ahora que venga este reparto, esta geopolítica de las tierras raras y la geopolítica del litio, que yo no la dejaría aparte, pues vamos a ver cómo se asientan los intereses. Porque vean, hay otra cosa que no se ha manejado. Las reservas de Estados Unidos, vean, mi lapsus, las reservas de Afganistán, que tienen reservas de divisas, las tiene Estados Unidos y no se las quiere dar. Va a tener ahí una manera de negociar. Es una carta de negociación, nos gusta, ¿no? Estados Unidos tiene el oro, escuchen bien, hoy lo leí y me fui de espaldas. El oro de Afganistán desde 1939. Eso hasta amerita un video. ¿Qué pasó con el oro de Afganistán que tiene hoy Estados Unidos desde 1939? Apunten. Estamos hablando 60 más o menos, 61 más 21, 82 años. ¿Cómo puede ser eso? 82 años. Bueno, igual tienen las reservas de Venezuela, que no se hagan guaje, igual Gran Bretaña. Y un día les contaré un secreto de Estado en relación a Venezuela y su oro. Aquí no lo puedo decir. Entonces, ni es el momento, ya lo diré. Incluso en Venezuela mandaron pedir, cuando pidieron su oro, hasta pidieron que fuera con el mismo número, porque ustedes saben, hoy parece ser que existe una aleación que puede imitar al oro. Todo un tema, ¿eh? Aquí se abre una caja de Pandora con el oro. Bueno, entonces, bueno, muy buenas preguntas, los felicito. Vayamos por más. Siguiente pregunta. Mencionas mucho la ruta de la seda. Sí.
Entonces, lo englobo en 2 ideas generales. Bueno, mencionan, ahora que los talibanes están bien armados, es posible que Y también desestabilicen. armados. Ahí le dejaron a Estados Unidos las armas, que está muy rara ese. Estaba leyendo a mi amigo Thierry Meissan en Réseau Voltaire, trae un artículo feroz, ¿eh? Él abiertamente dice que Estados Unidos le dejaron sus armas a los talibanes. Bueno, no tenían pilotos, ¿cómo de un día al otro ya tienen pilotos para helicópteros? ¿Y qué pasó con los 200 aviones que tenía el ejército afgano? Nadie habla de ellos. ¿Quién los va a manejar? ¿Dónde están? No los hemos visto descolgar. Hubo uno que estuvo a punto de bajar en Uzbekistán, no, al revés, que quería aterrizar en Uzbekistán o volar por encima y lo bajaron a fuerza. Hay cosas ahí muy raras, tampoco me voy a meter. Vean, cuando no me meto es que es muy polémico, esa es la realidad. Necesitamos tener datos muy duros para elaborarlo. Entonces, sí tiene armas, por no, yo no sé si ya hayan aprendido a manejar Humvees, ¿no? Esas camionetas y los tanques americanos. Pues ellos no tenían tanques tampoco, ellos son guerrilleros. Eso es importante. Muy bien, pero a ver, no dejé concluir la pregunta porque me entusiasmó a la mitad. Sí, después de eso, es posible que desestabilicen la región y arruinen la nueva ruta de la seda. Y una pregunta similar, ¿afecta o beneficia a la ruta de la seda de China la toma de Afganistán por los talibanes? Bueno, mira, en la primera, la que hiciste al final, hay que tener en el radar que todo lo que desestabilice esa región va en contra de la ruta de la seda. Tampoco hay que ser ingenuos. Segunda, en estos momentos hay una gran relación entre China y los talibanes. Yo creo que entre los tres grandes que mejor relación tienen con los talibanes es China. Pero tampoco Estados Unidos tiene malas relaciones, ¿eh? No se vayan a equivocar. Ya Trump había negociado a través de Mike Pompeo con los talibanes. Es decir, Biden está aplicando lo que dejó Trump, que no lo supo hacer también, es cierto. Ahora, pero yo así que vea que se odia, hay que irse con cuidado. La salida de Estados Unidos ya estaba programada, es real. Hay que ver luego cómo se asientan también ese tipo de relación. Y Rusia no tenía, bueno, empezó a negociar tras bambalinas con los talibanes, pero todavía no los reconoce. Es decir, aquí estamos hablando yo les diría, quien más en Occidente conoce esa región son los británicos. Así de ese tamaño. Esa es mi humilde opinión. Luego vendrían los franceses y los italianos. Los italianos tienen grandes estudiosos de esa región. Y no por Marco Polo, digo, obviamente desde ahí, pero los jesuitas tienen una gran tradición con la ruta de la seda, la conocen bien los italianos. Yo he estado leyendo geopolitólogos italianos, son de primera. Y luego los alemanes, diría yo, ese es del lado occidental. Y luego los demás, bueno, no vale. Latinoamérica, no me hagan hablar, no me hagan hablar, dejémoslo ahí. Entonces, y Rusia, pues en una gran escuela oriental, primero que nada por su propia población islámica, tiene el 20% de islámicos. Y luego China también, los conoce muy bien. Hay grandes estudiosos. Irán los conoce de memoria. Turquía igual, Egipto, sí, no subestimemos. Y obviamente todos van a ver qué les conviene, qué no. Yo creo que una gran prueba va a ser la evacuación de, pues, de todos los civiles, aunque sean colaboracionistas, ni modo. No los vas a matar, ¿no? Yo no llego a esas locuras. Esa es una gran prueba. Y la salida de los militares que se quedaron ahí atrapados, que no pudieron salir a tiempo. ¿Por qué? En 11 días los talibanes tomaron todo Afganistán, lo cual tampoco es muy creíble si no se hubiera dado debajo del agua ese enjambre de los pashtunes.
que formaban parte la mayoría del ejército afgano, con algunos tayikos y también, pues ya no se diga de los talibanes, la mayoría son pastunes. Entonces, hay que ver cómo se asienta. Y la otra gran prueba que lo va a demostrar fue, conforme el gobierno sea incluyente, pues van a soltar esas reservas de, que tiene hoy embargadas Estados Unidos. Y ya no se diga el oro, lo tienen desde 1939. Seguramente lo tienen a precios previos de Bretton Woods, $35 la onza. Hoy saben, ya está casi a 2,000. Y eso, sepa Dios a cuándo se va a disparar. Sí, imagínense el Bitcoin, que no tiene ningún sustento, vean lo que vale hoy la especulación, lo que está haciendo, etcétera. Bueno, dos más y ya nos vamos, Iselita. Ok, bueno, esta va muy relacionado con lo que ya comentaste. Preguntan, pero la preguntan mucho. Si la guerra es un negocio, ¿quién ganó la guerra en Afganistán? Y otros preguntan, ¿el complejo industrial militar ha sido el más beneficiado? Mira, yo por lo que estoy viendo, así con esas cifras y todo, según la Universidad de Brown, no The Economist, sí se benefició. Estás hablando $1 millón de dólares. Todos los mercenarios, los contratistas, acuérdense que hay mucho paramilitar. Blackwater, que se cambió de nombre a Academy y luego a XC, G4S británica. Muchas veces no los vemos. La CIA, todo el dinero que hizo al año. Multipliquen 68,000 millones de dólares por año por el cultivo de opio, sus derivados, morfina, heroína. Pero además tienen otra característica, como ya se los dije. En Afganistán, la invasión de Estados Unidos y la OTAN significó, a mi juicio, la tercera guerra del opio. Hay que verla en esa perspectiva. Pero además significa la primera guerra geopolítica de las tierras raras y yo diría también la primera guerra geopolítica del litio. Alguien va a decir, bueno, no es que se dio en Bolivia, yo diría en segundo término, porque acuérdense, lo de Bolivia es reciente, lleva 1 o 2 años, si no me equivoco. Estos datos del litio, pues ya los rusos la conocían, los soviéticos, mejor dicho, con este cuento allí chino, ¿no? De tipo Humberto Eco y el nombre de la rosa, donde se encuentran los mapas, los del Pentágono, ¿no? Bueno, ¿quién va a creer eso? Pues ya estaba en el muro la guerra geopolítica del litio. Es decir, hay varias guerras geopolíticas que concurrieron en Afganistán, amén de desestabilizar en ese momento a la URSS, que la desestabilizó, acuérdense, en la época de los 80. Lo acepta Zbigniew Brzezinski en su entrevista clásica a Le Nouvel Observateur. Yo casi me la sé de memoria esa entrevista. Y luego, ahora hay que tenerlo en el radar. A mí no me gustó esto de Guadar, lo del puerto de Guadar, ya los atentados a los chinos. Acaban de matar a 11 chinos empleados en el noreste de Afganistán. Son avisos. No crean que esto se da gratuito, por favor. Eso no existe. Son avisos. O te sientas a negociar o empezamos ya la guerra pues de guerrillas, ¿no? Es decir, ahora le correspondería a Estados Unidos y a la OTAN pasar a la contraofensiva de guerrillas. Vale tanto Afganistán, véanlo, es el centro, yo diría es el centro, no, forma parte del núcleo duro de Centro Asia. No tiene salida al mar, su salida al mar se la va a dar Pakistán en esta ecuación geoeconómica del corredor económico de China y Pakistán, y ahora súmenle con la geopolítica de tierras raras el litio. Muy bien, y otra más y ya, me voy. Ok, bueno, igual preguntan mucho esta. Si Estados Unidos perdió el litio de Afganistán, ¿se volcará de manera más determinada en América Latina para obtenerlo? Y Obviously, preguntan, pues ya, obviously. ¿deberíamos prepararnos para una injerencia más agresiva en México? Y muy Es que similar. aquí no hay que preparar, es que mira, en México, yo siempre he dicho que el neoliberalismo en México se fundó en Dallas, ya saben por qué, no sean mal pensados, en Dallas porque es la capital
No, ni es la capital. Ahí la capital, ¿cuál es? ¿Cuál es la capital de Texas? Que alguien me ayude. Ya se me olvidó. Bueno, Dallas, imagínense. Aquí se entregan solos, no hay necesidad de invadirlos. Además, ya saben quiénes, ya manejan sus cárteles, pues quienes les dan armas. Quiten ustedes cárteles y pónganle guerrilla y ya sabrán ustedes quiénes están detrás. Dime quién te provee de armas y te diré quién te apoya en la realidad. Así de sencillo. Y aplíquenlo a la tierra. Yo veo que sí, hay que verlo con realismo. Yo soy muy realista en todo, desde la psiquiatría hasta la geopolítica. Bueno, vean algo interesante del litio. Ustedes saben que el litio a nivel de sales, Austin, Texas, gracias. Sí, porque dije no, ni es Dallas ni es Houston, es Austin. Gracias. Vean algo tan sencillo, se me pasó. A veces tenemos agujeros negros. Lo que pasó, por ejemplo, en Sudamérica. No es ningún secreto que si suman las reservas de Bolivia, Chile y Argentina, pues tienen quizás las máximas reservas del mundo, ¿no? Que hoy las tiene Australia con China. A nivel depósito no, tenemos Sonora, es muy importante, el yacimiento de Sonora, famoso, que ahí ya lo vimos aquí en un video. Pues sí, en México, pues ya, Durazo se entregó antes de tiempo. Pero yo no estoy en contra tampoco, no se crean, no así, ni lo que dice el senador Armenta que quiere nacionalizar, ni el entreguismo muy raro. Vaya a saber ustedes qué hay detrás. Bueno, no quiero hablar, es un tema peligroso. Sobre todo por el historial de Durazo. Hay que, ya les dije la vez anterior, yo estoy a favor de un win-win con Estados Unidos. Yo sí en esta fase. Claro, si tú me preguntas así en un bar, un sábado a la 1 de la madrugada, pues sí, vamos a nacionalizar y ya saben, ¿no? Tipo los jacobinos trasnochados. Digo, ya cuando uno es maduro, ya piensa, porque le vamos a hacer más daño al país que beneficio. ¿Qué es lo que buscamos? Que se beneficie México. Reducir el número de 90 millones de pobres que ahorita aumentaron por la pandemia. Eso es lo que se busca, hasta donde sea. Fortalecer nuestro sistema inmunológico que está muy débil. Ya después de eso hablamos. En esta fase, sí, a México lo veo muy vulnerable. Ahora, ¿qué va a pasar en el sur? Bueno, vean, el primero que apoyó al nuevo presidente de Bolivia, no se vayan a molestar mis amigos bolivianos, pero yo soy más amigo de la verdad, pues fue el FMI. Cuando vi ahí a los que nos destrozaron con el Fobapro, acá lo tienen el FMI para América, para el continente americano, dije, bueno, con esas bendiciones, ¿para qué hablamos, no? Entonces ya me llamó. Obviamente, él es economista, el presidente sabe, él ha de entender la ecuación, seguramente piensa también en el bien de su país. Cada país tiene su ecuación. No estamos en la misma fase ni en la misma coyuntura. Entonces, Bolivia, el otro sería Chile, todavía está en duda, a ver qué va a pasar en Chile. Y Argentina, pues, acuérdense cuando fui banca, ¿no? 1 o 2 meses antes del litio golpe que yo le llamé en Bolivia, fue a visitar ahí cerca de Tarija, toda la región del litio, para hacer una carretera, ¿no? Entre las 3 entidades, que son Bolivia, Argentina y Chile. Yo viví en Tarija, fui a dar clases un mes por la UNAM, entonces conozco bien esa región. Es la parte más sur de Bolivia, frontera con Argentina, y hay inmensas cantidades, no solamente de gas en Bolivia, también en Argentina hay mucho litio. Argentina, no sé, lo veo muy sometido con Alberto Fernández, no tiene margen de maniobra. Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, le fue a leer la cartilla, eso es literal, etcétera. Vamos a tener un juego interesante, un great game,
que no lo habíamos tenido en Sudamérica. Yo ahí lo veo más probable, un great game al estilo afgano, pero sin armas. Aquí no estoy viendo las armas. En Sudamérica veo más como una guerra geoeconómica, con armas financieras que maneja bien Estados Unidos y China con sus armas económicas, que son muy poderosas, tiene grandes reservas. Hoy China es el país que más reservas de divisas tiene en el planeta. Creo que regresó a sus 4 millones de dólares. Japón sigue estancado desde que me quedé, si no me equivoco, quedó en 1, ¿no? Algo así. Hay alguien nos dice, muy fácil, se mete uno y lo busca y ya aparece. Pero a lo que quiero, y Estados Unidos no tiene reservas. En México tiene 3 o 4 veces más reservas que Estados Unidos. Pues, ¿para qué las quieren si ellos las imprimen? Entonces sí veo, si ustedes me preguntan, un great game más geopolítico y geoeconómico en Sudamérica, como que no está decidida Sudamérica. En México, pues ya se decidió, ¿no? Desde el TEMEC tenemos la cuestión de la jaula geopolítica, pues este arroz aquí yo veo que ya se coció, pero además lo están cociendo muy rápido, ¿no? Como que no, hay que sentarse a negociar. Win-win, acuérdense. En México no conoces ese término todavía, que es, les gustan las guerras de los pasteles. Bueno, encantado, fue un placer. Hasta la próxima.